Bienvenidos a Conos y Bastones, donde recibimos la luz y la compartimos a ustedes con mente, alma y corazón. Hola amigos, espero que se encuentren muy bien. Nosotros ya por fin estamos mejor de salud. Una disculpa de antemano de verdad porque tuvimos unas semanas un poco complicadas y pues se nos fue la mano un poquillo con la voz. Más bien, se nos fue la voz, ¿verdad, Rob? Sí, dándoles contexto. Los dos nos enfermamos. A mí me dio COVID, desgraciadamente, pero todo bien. Pero a Karen le pasó que estaba hablando así. O hasta más bajito. Sí, no. Entonces, tuvimos que posponer este capítulo para esta semana. Lo teníamos planeado para la anterior. Entonces, ya había personas que sabían que lo íbamos a hacer cada semana. Pero yo les dije, si Dios lo permite, lo haremos cada semana. Pero, ¿qué creen? Pues Dios no lo permitió esta semana. Andábamos malillos, pero aquí andamos al 100. Gracias a Dios ya nos recuperamos o estamos en recuperación mayormente. Entonces, pues aquí estamos. Y pues les damos la bienvenida a este segundo episodio que se llama Bienvenido a casa. Antes de entrar de lleno al tema, les queremos hablar de José Sánchez del Río, que el día de hoy, 10 de febrero, ustedes están escuchando esto el 11, pero el 10 se conmemora pues este santo mártir de la Iglesia Católica y además mexicano. Como datos curiosos de este personaje, que no todos conocen, es que nació el 28 de marzo de 1913 en la ciudad de Zaguayo, Michoacán. Tenía 13 años cuando el gobierno mexicano suspendió el culto público. Joselito, como lo llamaban, se unió a los cristeros que buscaban defender su fe católica. Fue asesinado el 10 de febrero de 1928 porque se negó a renunciar a su fe. Mientras era torturado, rezaba y gritaba "Viva Cristo Rey" y la Virgen de Guadalupe. A mí algo que se me hace bien pasado de lanza, que me vuela la cabeza, es algo que él dijo cuando lo estaban martirizando, cuando lo iban a asesinar. Pues toda esta cuestión de la guerra cristera, que el gobierno está en contra de la Iglesia Católica, los estaban persiguiendo y los están matando. Y ante toda esta situación, dijo una frase, se me hace muy poderosa, muy representativa. Dijo: nunca fue tan fácil ganarse el cielo. Y es muy impresionante para mí porque pues era un niño, para empezar, de 14 años, y que diga eso, o sea, que esté tan comprometido a tal nivel con la iglesia y que sepa que después de todo lo que está pasando tiene su recompensa allá arriba con Dios. Es algo increíble que lo haya tenido él tan presente, pues. Como que sabía muy bien su misión, ¿no? Un joven, un niño realmente comprometido con la iglesia y un gran ejemplo. Ojalá podamos tomar su ejemplo para implementarlo en nuestra vida. Y habiendo recordado a este joven mártir, pasamos ahora sí al tema principal, en donde vamos a conocer la historia precisamente también de un joven. Esta es la parábola del hijo pródigo en este tema que es Bienvenido a casa. Para quien quiera leerla completa, esta parábola se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículo 11 al 32. Y bueno, nosotros les vamos a comentar una versión un poquito resumida para que sepan el contexto de esta historia y después irla tocando punto a punto, poco a poco, irla desmenuzando. Pues esta parábola nos cuenta la historia de un padre que tenía 2 hijos. El menor de ellos le pidió a su padre la herencia y abandonó su hogar, mientras que el otro hijo, el mayor, se quedó junto a su padre trabajando con él y cuidándolo. El hijo menor, con la herencia que su padre le dio, la despilfarró de mala manera, se acabó todo el dinero y al cabo de un tiempo pues se quedó sin nada, se quedó sin techo, sin comida, había perdido todo y estaba en una situación en la que se dio cuenta de lo que había hecho y pues se sintió muy arrepentido. Dijo: pues yo ahí con mi padre pues tenía todo y sin embargo decidí tomarlo, irme y gastarlo. Y dijo: voy a regresar con mi padre, le diré: padre, he pecado contra Dios y contra ti, no merezco ser llamado hijo tuyo, acéptame pues como uno de tus trabajadores. Al momento en que este hijo menor llegó a la casa de su padre, para su sorpresa el padre lo recibió, corrió hacia él y se le aventó con los brazos abiertos para abrazarlo, para recibirlo. Lo vistió, le puso un anillo, le hizo una fiesta. Y esto pues despertó un sentimiento como de envidia y soberbia en el hijo mayor y le reclamó al padre, le dijo: oye, pues yo siempre he estado aquí contigo, sin embargo
embargo, pues yo no he tenido nada de lo que le estás haciendo, no he tenido una fiesta así como esta, como la que le estás haciendo a mi hermano. O sea, y él, habiendo hecho lo que hizo, pues no creo que se la merezca, ¿no? El padre le dice, tú siempre has estado aquí conmigo, todo lo que tengo, todo lo que es mío es tuyo también, pero esta vez convenía alegrarse y hacer una fiesta porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Que esta es la frase clave de esta parábola. Tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y lo hemos encontrado. Bueno, después de escuchar esta parábola, que sin duda tiene muchas cosas que rescatarle y que reflexionar sobre esto, quisiéramos empezar por hablar sobre cada uno de los personajes, iniciando con el hijo menor. Creo que muchas personas podrían identificarse. Yo me he identificado en más de una ocasión. Hemos sido ese hijo menor que pues a veces creemos que somos suficientes con lo que somos, con lo que tenemos, y nos vamos, nos perdemos, y ya cuando nos encontramos desválidos y sin nada, es cuando nos damos cuenta que estábamos mejor con nuestro padre, ¿no? Hablando en un sentido muy espiritual y sobre todo de iglesia, ¿no? Que a veces creemos que estamos bien de esa manera, como desapegados, lejos, creyendo que con lo que sabemos y con lo que somos es suficiente, y yo particularmente recientemente me di cuenta que esto pues no era así. Yo lo que noto aquí en este hijo menor, y me identifico mucho hablando de las personas que ya pertenecemos a la iglesia y después nos alejamos, me siento como que en estos momentos no he estado en mi mejor momento de cercanía a la iglesia. De repente me siento como, hey, ¿cómo voy a hablar sobre este tema si no me siento tan cerca? Pero digo, al contrario, ¿no? Creo que Dios me está permitiendo pasar por estos momentos para poder dar como ese testimonio que a alguien más le pueda servir también, ¿no? Muchas veces ya hasta que no tenemos nada, nos quedamos sin nada, tenemos hambre, tenemos sed, nos damos cuenta de todo lo que perdimos al habernos alejado, y muchas veces esto nos puede causar culpa, como de ¿por qué no me di cuenta antes? En primer lugar, ¿por qué me alejé? ¿Por qué no estuve ahí cerca todo el tiempo? Pero creo que una parte muy importante es no invalidar lo que nosotros estamos sintiendo por la situación por la que estamos pasando, o no pensar de que, chale, pude haber hecho cosas antes para no estar en esta situación, y todas esas cosas que nos empezamos a recriminar a nosotros mismos, cuando al final de cuentas, pues no es lo verdaderamente importante, sino lo importante, creo yo, es aceptar que hice mal, pedirle a Dios el regreso a casa y decirle, aquí estoy, pequé contra ti, pero aquí estoy y quiero regresar, aunque sea como uno de los trabajadores. Sí, a veces, hablando por ejemplo desde mi punto de vista, yo tengo muy poco que comencé a asistir otra vez a la iglesia. Tiene menos de un año que yo regresé como tal, porque yo me había perdido mucho tiempo. Yo me identifico muy bien con el hijo menor. La última vez que estuve bien en un grupo de iglesia o como tal partícipe fue como cuando tenía, ¿qué? ¿16 años? ¿17 años? Algo así. O sea, hace mucho tiempo. Entonces, después de ese tiempo, o después de ese periodo que yo me fui y creía que yo podía con todo, que ya tenía mi vida hecha, que ya había planeado yo, sin Dios, sin meter a Dios en mis planes, me gasté todo lo que tenía, me quedé sin nada, hablando espiritualmente, pues, porque obviamente acercarte a Él te deja muchas cosas buenas, pero llega un punto en el que tal vez Él no te va a dejar solo, pero sí puedes tener como ese gasto espiritual, por así decirlo. Entonces, cuando yo me vi como este hijo que estaba en el suelo y trabajando con cerdos, porque en la parábola original, o más bien en la grande, en la larga, él estaba trabajando para una persona y envidiaba a los cerdos con los que estaba cuidando, porque él cuidaba cerdos. Dije, ¿qué estoy haciendo, no? Entonces, afortunadamente, me di cuenta que yo tenía que buscarlo, que yo tenía que regresar a casa, porque de otra manera no sé qué hubiera pasado con mi vida si yo no hubiera encontrado o me hubiera encontrado con Dios cara a cara, porque de verdad que a veces lo necesitamos. Creemos que el estar perdidos y el que se nos vaya todo abajo o que se nos vayamos muy lejos, a veces el camino no lo vemos de regreso, no está claro, y creemos que no valemos o que no tenemos esta seguridad y que Dios nos va a juzgar y que Dios te va a decir, no, tú hiciste esto, no entras a la casa, o sea, te quedas afuera. No, pues no, o sea, eso no funciona de esa manera. Yo reconociendo que me había equivocado y que, perdón, Padre, yo sé que no te busqué y no te incluí en mi vida cuando más lo necesitaba,
y ahora estoy aquí porque fue mi decisión no incluirte o lo ignoré por completo. Ahora vengo a ti a pedirte perdón y a arreglar mi vida, ¿no? Eso es lo que tengo, son mis obras, no mis obras, pero lo que he hecho con mi vida es esto y pues ayúdame porque de otra manera no podría. Entonces he sido ese hijo menor, me identifico muy bien con él, entiendo su sentir y su pesar y yo le dije a Dios, o sea, ten mi vida, yo ya no quiero manejarla, ya no quiero que dependa de mí, que dependa de ti absolutamente. Entonces pues así como le ofrecí lo que tenía, o sea, recibe como uno de tus empleados. Y la verdad es que cuando yo toqué la puerta de la casa de Dios otra vez, ay no, me la gocé, o sea, él me recibió con un fiestón y me ha dado tanto en este corto tiempo que yo digo de que es que él me estaba esperando definitivamente, ¿no? Entonces me ha consentido tanto, justo como el padre recibe al hijo cuando lo ve de lejos. Desde que yo estaba ahí tiradilla en el piso llorando, él me vio y ya me estaba esperando y desde el primer momento, le comentaba a Carlos en la mañana, cuando yo regresé el primer domingo que yo volví a misa de hace más o menos un año, yo no paraba de llorar. Cada palabra que él me decía era un reconfort para mi corazón. Era un bienvenida a casa, tal cual, o sea, tal cual. Y se me hace muy curioso porque esta parábola la leyeron en uno de los primeros domingos que yo me acerqué y fue así como de, ok, ya entendí que soy yo, que es para mí el pedradón. Entonces, pues sí, a veces no es que no merezcamos regresar a casa, es que tenemos que saber arrepentirnos, como dice Ro, y saber decir, Padre, perdón, me equivoqué y aquí estoy para que tú hagas con mi vida lo que tú creas que necesito. A mí me gustaría resaltar que tú dijiste, me estaba esperando, porque creo yo que nos está esperando absolutamente a todas las personas, o sea, todos. A ti que me estás escuchando, te está esperando. Por más lejos que estés, incluso me atrevo a pensar que el que está más lejos de todos es al que más está esperando Dios con ansias. Con esas ansias de, como el Padre hizo, llegar y ponerle su vestimenta, darle esa dignidad que se merece y hacerle una fiesta porque volvió a la casa. Realmente creo yo que no importa qué tan lejos estés y de repente tienes esa espinita y estás empezando a creer, creo que es por algo y eso se me hace muy importante, el hecho de que las personas entiendan que no tienes por qué cumplir con un perfil para poder regresar a la casa del Padre. No es como, ay, voy a arreglar todas mis cosas, voy a arreglarme psicológicamente, me voy a vestir de una manera diferente, voy a ser otra persona, voy a dejar de decir groserías, voy a dejar de hacer todo lo que hago para ya ahora sí poder tener esa dignidad de acercarme a Dios. Así no funcionan las cosas, o sea, Dios te va a recibir con lo que tú tengas, lo que sea que tú tengas, Dios te va a recibir y va a estar siempre dispuesto a perdonarte y aceptarte. Y aquí algo muy importante, tenemos que tener en cuenta que la iglesia está formada por seres humanos. La instituyó Cristo, pero quienes la conformamos somos pues 100% humanos y ya no tenemos esa divinidad y por ende no somos perfectos. Entonces, obviamente puede pasar que las personas puedan llegarte a juzgar por tu pasado o por cómo tú llevas tu vida y quererte hacer creer que no mereces estar ahí. Creo que aquí entra algo muy importante, que es enfocarte en por qué estás volviendo o por qué estás entrando por primera vez. Si lo estás haciendo por la gente, eventualmente te van a decir algo que no te va a parecer y te vas a empezar a alejar y eso es algo que a todos nos pasa, ¿no? Porque muchas veces no tenemos presente eso. Es como en cualquier otro lado. Hay personas que a lo mejor te van a juzgar, pero a fin de cuentas eso es lo que la persona que lo está haciendo tiene en su corazón. No es porque o en el trabajo o en la escuela o en la iglesia se lo estén inculcando y le pidan que te juzgue y que te maltrate y que se burle de ti. Entonces, saber por quién estás ahí. Algo que a mí me gusta profesar siempre es, si Dios no te está juzgando, ¿qué en la vida me va a dar derecho a mí para juzgarte? Si yo también, como decimos coloquialmente, ¿no? Si yo también tengo cola que me pisen, ¿qué me va a dar derecho a mí de venir a decirte a ti? ¿Qué va a dar derecho a mí de ir y pisarte la cola? No, pues no, o sea... Ninguna. No. Podemos continuar con cómo es que el padre recibe a este hijo. Algo que se me hace muy padrísimo es que cuando el hijo le pide que le dé la parte de la herencia que le corresponde, el padre no le dice, no, porque aún no me muero y pues no. Él se la da así, tal cual. Ten, haz lo que tú quieras con esa herencia. Él no le pregunta qué vas a hacer con ella, él no le cuestiona nada sobre sus decisiones. Él lo deja hacer. Entonces, esa parte de amor, de saber dar
Es algo que a mí me causa mucha impresión, pues es algo que rescato mucho de esta parábola, que nuestro Padre nos da sin pedirnos nada a cambio, más bien Él siempre tiene algo que darnos, Él siempre te va a recibir con los brazos abiertos, así como lo hizo conmigo, siempre te va a estar esperando, porque Él sabe, Él te conoce mejor que nadie, entonces es la parte que me da mucho entusiasmo, saber de que Él te va a dar siempre y también te va a recibir siempre, ¿sabes? A mí lo que me llama mucho la atención es que, para empezar, se supone que la herencia se debe de dar hasta que falleces, ¿no? Entonces el hecho de llegar y pedirle la herencia a tu padre es como, para mí estás muerto, ¿no? Se podría interpretar de esa manera. El padre, en vez de ofenderse, le dice, ok, aquí está, ve. Para mí lo más impresionante es eso, que aquí lo que Jesús quiso evidenciar con esta parábola es la gran misericordia que tiene Dios, que tiene el Padre. Esa misericordia con la que vuelve a recibir al Hijo, y él ya estaba como, tenía un pensamiento de que pues mi padre va a estar decepcionado de mí. Yo desde un principio le voy a ofrecer que me trate como uno de sus trabajadores, porque yo sé que no me va a recibir como su hijo otra vez, porque y no me lo merezco, me equivoqué. Ya tiene esto instalado en su cabeza. Sin embargo, llega y qué reacción tan amorosa recibe. Y en ningún momento vemos que el padre le diga, no, pues, querías, ¿no? O sea, te dije, pero te fuiste. Y aquí estoy yo todo preocupado. Y todavía esto. No, o sea, en ningún momento vemos una actitud ni de reclamo, ni de, a ver, ¿qué tanto hiciste? Dime, cuéntame, a ver, ¿qué onda? Entonces, esto es lo que a mí más me gusta de la actitud del padre. A manos llenas lo recibe, le hace una fiesta y está feliz de haber vuelto a encontrar a su hijo. Sí, también algo que me gustaría mencionar es la parte que él funge como mediador entre los dos hermanos, porque dentro de esta parábola pues tenemos al hijo menor y al hijo mayor. Más de una persona se podrá pues identificar, considero yo, con esta hermandad en la que a veces hemos sentido como ese cierto resentimiento de que tú quieres ser tu otro hijo o cosas así, ¿no? Entonces, cuando yo escuché esta parábola, le comentaba a Rob que a veces con los hermanos es muy difícil, sobre todo cuando no hay una buena relación, ¿no? Que a veces los hermanos suelen tener esta cierta envidia entre unos y otros, pero cuando uno entiende claramente que a ti te toca la parte que tú tienes porque tú lo has elegido, pero que tú no tienes que precisamente juzgarle nada a tu hermano, porque pues él ha tomado sus decisiones, y que tu padre los ama a todos por igual, independiente de lo que hayas hecho. No porque tú hayas hecho más pecados te ama más, o tú porque no has pecado nada te ama más, o sea, no, nos ama a todos por igual. Entonces esta parte de mediador, cuando el hijo mayor le pregunta de por qué a mí no me has hecho fiestas, en algún momento también yo fui ese hijo mayor que reclamó y que preguntó y que ¿por qué a ella sí y a mí no? Y es como de, a ver, espérate, estamos en el mismo canal todos, en el sentido en el que yo las quiero a los dos, y a ti te ha tocado lo que has tenido porque te lo has ganado, porque no te ha faltado nada. ¿Y por qué tengo yo que mirar lo que al otro le hace falta, no? O sea, es esta parte como de envidia y de resentimiento que a veces nos surge. Cuando yo escucho esta parte de la parábola, hago clic en mi cabeza y digo, ¿qué he estado haciendo todos estos años en mi familia? Entonces lo medito y lo reflexiono, y no paro de llorar ese día en misa tampoco, porque fue como una revelación o como una iluminación del mensaje, y dije, wow, gracias Padre, porque me has permitido entender que nos amas, y que mi mamá también nos ama, mi papá también nos ama a todos, y que en la familia es como, no, o sea, tú ama a tus hermanos independientemente como sean, y ámalos cuando regresen a casa, cuando se hayan ido lejos y se hayan peleado con tus papás y demás, pero cuando ellos regresen, pues ámalos, recíbelos, ve a tu hermano con los ojos de tu padre, velo con los mismos ojos y compasión que él los ve, con la misma misericordia que él los ve. Cada uno se nos ha dado ciertas cualidades y ciertas personalidades, habilidades, y cada uno somos únicos precisamente por eso. Entonces, compararnos entre unos y otros es irrelevante. Yo creo que no nos podemos sentir nosotros con el derecho de estar invitando a la gente a acercarse a la iglesia si al final vamos a tomar esta actitud de envidia, ¿no? Hablando del hijo mayor, que a mí me gustaría rescatar dos partes que yo veo en este personaje. Por una parte está ese compromiso y esa responsabilidad que él tiene con el padre, y comparándolo con la gente que estamos dentro de la iglesia, estamos ahí, estamos haciendo las cosas que nos tocan, y por eso mismo Dios está confiando en nosotros. Eso por una parte. Y por otra, el hecho de, oye, padre, pues yo estoy aquí contigo todo el tiempo, yo no me fui, yo no lo malgasté y no me has hecho una fiesta. Y es como, ok,
estás aquí, pero ¿qué has hecho? O sea, todo lo mío es tuyo, pero ¿qué has hecho con eso? O sea, puedes hacerlo y no lo has querido hacer. Tienes las capacidades para hacer ciertas cosas y te niegas a hacerlas. Entonces yo creo que rescato estas dos cosas en cuanto al hijo mayor y hablándoles a las personas que están dentro de la iglesia y que a lo mejor no tienen una necesidad de regresar o de volver a entrar. Vamos a invitar, vamos a predicar y que la gente sepa que va a ser bien recibida. Hay que hacer lo que nos toca a nuestra parte y realmente recibir bien a esas personas, no tenerles envidia ni nada. A lo mejor podemos llegar a pensar, ay, esta persona que llevó tan mal su vida y estaba haciendo las cosas tan mal, entra a la iglesia y todos lo tratan bien y le está yendo muy bien y a lo mejor le está yendo mejor que a mí e incluso hasta siento que Dios lo ama más que a mí. Todo este tipo de pensamientos que a mí se me hacen tan absurdos porque es como, no manches, qué bueno. Esta persona que estuvo tan lejos y llevó tan mal su vida y ahora todos lo reciben tan bien. ¡Wow! Qué bien se siente saber que la iglesia está haciendo eso, que estamos haciendo eso. Siento que, tal cual como lo dice Rob, esta parte, cómo nos identificamos como iglesia con este hijo, en el que a veces juzgar a los demás cuando no nos toca, que es cuando él le recrimina al padre, sí pasa, ¿no? O sea, yo soy segura que sí pasa. Más de una persona que está en la iglesia es como de, yo que estoy aquí orando 20 horas al día, que aquí estoy, que rezo 1000 rosarios, ¿por qué a mí no me cumples lo que te estoy pidiendo? O sea, bueno, pues nunca te lo va a cumplir, para empezar. Es justo eso, no funciona de esa manera. Y nada, o sea, si a una persona que le ha ido pues no muy bien en la vida, que se ha equivocado, que ha tenido una vida de pecado, pues si regresa a casa, qué bueno. Recíbela de la misma manera que lo haría tu padre, porque somos un reflejo de ese amor que nos tiene Dios. Entonces, pues de la misma manera que Él no juzga, tampoco hay que juzgar. De la misma manera que Él no recrimina, no tenemos que recriminar. Y aunque es muy difícil como seres humanos, como parte de ser hijos, es esta parábola precisamente lo que intenta decirte es que entre hermanos no tenemos que recriminarnos nada, ni tampoco de compararnos. Hay que obedecer lo que nuestro Padre nos dice, nos da, a recibir de la misma manera con brazos abiertos a quien entre nuevamente a casa o a quien nunca ha entrado. A mí me gustaría alentar a toda aquella persona que esté entrando por primera vez a la iglesia, que si en algún momento se siente juzgada o se siente atacada por personas que ya están dentro, me gustaría valerme tal cual de la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 18, versículo 15. Dice, si tu hermano te hace algo malo, habla con él a solas y hazle reconocer su falta. Si te hace caso, ya has ganado a tu hermano. Bueno, aquí lo más importante es realmente atrevernos a, oye, estoy yo aquí intentando llevar mi fe, intentando hacer las cosas bien, para que vengas tú y me quieras tumbar todo mi proceso. Hacerles realmente ver a los demás sus faltas, y esto también es un acto de misericordia hacia los demás, porque tal vez esta persona lo está haciendo incluso hasta inconscientemente y ya tú le estás evidenciando. Entonces ya esta persona puede que entre en razón y diga, no manches, tienes toda la razón, o sea, perdón, y vamos a ayudarnos entre los dos, ¿no? En cambio puede haber otras que le sigan, ¿no? Y ya pues aquí, como dice, empezar a buscar ayuda con alguien más y que no se estén permitiendo este tipo de actitudes dentro de la iglesia, porque estamos siendo muy irresponsables al dejar pasar todas estas cositas, y realmente pues si la estás regando, te lo voy a hacer ver con toda la misericordia posible, de una manera bien, y que se arreglen las cosas, y que en la iglesia adentro no nos estemos juzgando, no nos estemos queriéndonos tirar entre nosotros, pues, porque de eso no se trata. Sí, como bien lo dice la parábola, la frase, la última, que está padrísima, que no es motivo de alegría el que tu hermano estaba perdido, estaba muerto, que no estaba y lo encontramos, ¿no? Palabras más, palabras menos. El hecho, o sea, nos vamos a identificar, vamos a ser a veces el hijo menor y a veces vamos a ser el hijo mayor. Lo importante, creo yo, es identificar cómo podemos mejorar esto para siempre reconocernos, pues, como no estoy siendo un buen hijo o no estoy haciéndolo bien, y pedirle ayuda a nuestro Padre y trabajar todos como comunidad. Lo que dice Rob es muy cierto, ¿no? Muchas veces en la iglesia, pues sí tenemos como algunas actitudes no muy chidas. Eso a veces aleja a las personas que quieren acercarse. Entonces, la intención es decir que no juzguemos a todos por uno, sino que pensar y ser misericordiosos con esas personas, pero a su vez también cuando nos toque defendernos, porque pues también no podemos siempre agachar la cabeza. Hay ocasiones en las que no te vas a dejar que te falten al respeto, por ejemplo, ¿no? O sea, o utilicen tu vida como para hacer
hacerte menos. Entonces, pues tomar como ejemplo esas tres personalidades de la parábola y reflexionar sobre ellas, ¿no? Cuando he cuestionado lo que hago, lo que me da Dios, lo que me da el Padre, cuando he pedido y me he ido, cuando he dicho no tengo nada, estoy en ceros y quiero regresar, cuando he dicho quién soy yo para volver a la iglesia. Utiliza estas preguntas para pensar en cómo has hecho tu vida, cómo la has llevado y si estás lejos, si requieres, porque también es voluntad, ¿no? Porque el hijo, él regresa por su propia voluntad. El padre no lo manda a llamar, no manda a su hermano, no manda a un criado, no manda a nadie. Él mismo decide, voy a ir con mi padre. De la misma manera en la que yo también decidí, voy a regresar a la iglesia después de 10 años, ¿no? De nunca ir. Considéralo, ¿no? Reflexiona de qué manera esto aporta a tu vida y cómo puede ayudarte a ser una mejor persona para bienestar tuyo y de los demás. Y aquí yo creo que podemos resaltar mucho la libertad que Dios nos da, porque, o sea, el hijo se quiso ir con su herencia y como dice Karen, o sea, no fue que haya mandado a alguien a buscarlo, el hijo por su propia libertad decidió regresar. Siento yo que esto alegró todavía más al padre porque fue por él mismo quiso hacerlo. Y algo que también me parece muy importante es pedirle a Dios tanto el arrepentimiento como la fe, porque muchas veces nos podemos sentir como que tengo esta convicción o quiero decidir el acercarme, pero realmente no me nace tener fe, no me nace realmente creer y todo eso. Entonces la fe es algo que le tenemos que pedir a Dios que nos dé. O sea, es algo tan sobrenatural, tan más allá de nosotros, tan trascendental, que no es como que por mí mismo voy a producir la fe que necesito. Es Dios, estoy aquí, quiero acercarme a ti, quiero confiar más en ti, quiero creer en ti, pero me cuesta mucho trabajo y lo estoy reconociendo ante ti y te pido que tú me ayudes. En mi libertad estoy dejando que tú tomes las riendas de mi vida, de mi fe y la hagas crecer y me hagas confiar en ti, y eso es algo que te va a ayudar muchísimo, porque hablando de la libertad, Dios no va a obrar en tu vida si tú no se lo permites, porque Dios respeta esa libertad que tú tienes. Entonces, si en tu propia libertad dices, Dios, ayúdame, dame más fe, dame arrepentimiento, dame más ganas de estar contigo, de acercarme a ti, Dios te las va a dar porque le estás dando ese permiso de entrar en tu vida. Sí, entonces más que nada acercarnos a Él va mucho por voluntad, así como el hijo menor, ¿no? Entonces pidámosle a Dios esa voluntad y esa fe, como dice Rob, para que podamos estar más cerca de Él y de acercarnos, porque haciendo memoria, Él me había llamado en más de una ocasión en este periodo que yo estuve muy lejos, pero nunca le hice caso, ¿saben? Porque yo no quería, porque yo decía, es que yo no lo necesito, no requiero esto. No era ese católico light que iba a las bodas y a los bautizos y a los 15 años cuando podía, cuando nomás quería ir a la fiesta, pero hasta ahí, ¿no? Entonces es hasta este punto en el que yo realmente digo, o sea, si no hago nada o si no busco a Dios como realmente tiene que ser, no, mi vida no iba a avanzar, ¿no? O sea, no iba a poder salir de ese hoyo en el que me encontraba. Y yo le dije a Él, o sea, aún así lejos de Él, le dije, por favor, ayúdame porque yo no puedo. Que se haga tu voluntad en mi vida y dame fuerzas para seguir adelante. Y fue que un domingo decidí con completa convicción de hoy voy a ir a misa. Entonces, pues te invito a ti también, sigue pidiéndole. Tal vez ahorita no tienes completamente las ganas, pero si tú sigues pidiendo por eso, pues créeme que Él te lo va a dar. Él no te va a dejar solo. Si nos ponemos a analizar todas las veces en las que Dios nos ha llamado, en las que Dios nos ha querido de alguna manera u otra, con personas, con situaciones, con lo que sea, hacernos conscientes de que Él nos está esperando con los brazos abiertos, muchas veces podemos sentirnos como de, ay, han habido tantas ocasiones y yo las ignoré todas. ¿Será que algún día Dios me va a dejar de llamar? ¿Ya no me va a dar estas señales? ¿Ya no van a ser tan claras? Aún así te alejes 1500 veces, que ojalá y nunca les pase, pero sean cuales sean las veces que te vayas a alejar, Dios siempre te va a querer de regreso. ¿Por qué? Por el simple y sencillo hecho, y ni tan simple ni tan sencillo, de que te ama. Eso es la base y el fundamento de todo, porque Dios tal cual eso es. O sea, lo hemos escuchado 1,000 millones de veces, seamos católicos o no. Dios es amor y esto es algo tan cierto. Y es que lo es amor. Exacto, que lo tenemos que tener presente, y nos ama tanto que nos va a perdonar todas las veces que haya que perdonarnos. Que esto no sea obviamente un motivo de
ok, voy, vengo, al cabo siempre me va a recibir y pues me vale y me porto mal y hago las cosas mal, de todos modos, pues me va a recibir. Creo que alguien que nos ama tanto no se merece que estemos jugando con ese amor. Si queremos corresponder ese amor de la mejor manera, pues órale, a comprometernos lo más que se pueda, y somos humanos, a veces no vamos a poder, y es ahí cuando tenemos que decir: Dios, ayúdame porque yo no puedo, porque soy un ser limitado. Tú eres un ser inmenso, ilimitado, y yo soy un ser menso. que menso, o sea, menso quiere decir limitado, o sea, soy ilimitado, y por eso decimos que Dios es inmenso, porque es ilimitado. Entonces pídele que te ayude, porque somos humanos y la vamos a regar 1001 veces, y Él ahí va a estar para ayudarnos 1002. Y ya, amigos, quisiera recomendarles una canción. Hagan de cuenta que cuando hoy en la mañana que estaba preparándome para este momento, igual, ¿no? Cosas que a veces pasan, diosidencias. Me dije, bueno, ¿cómo puedo reflexionar más sobre lo que es esta parábola, ¿no? ¿Cómo puedo hacerle ver a las personas que hay muchísimo más? O ¿cómo puedo hacer que se sientan más identificadas? Hay una canción muy bonita que se llama Vuelvo a ti, es de Un Corazón. Este grupo es cristiano, pero aún así las palabras y la letra está preciosa. Y cuando la escuché fue así como de, wow, esto es precisamente lo que queremos hablar en el podcast. Muchas gracias, Dios, por ayudarme con esta misión, y es algo que siempre le agradezco mucho, que es muy detallista. Entonces, esta canción, escúchenla, tal vez te identificas, tal vez nace algo en ti, tal vez lloras, pero créeme que esto es precisamente lo que quiere lograr las palabras. Quieren tocar tus fibras más sensibles para que nazca en ti el deseo de querer acercarte a casa. Sí, yo también les voy a recomendar una canción. Digo, aquí, tanto como disclaimer como dato curioso también, digo, nosotros estamos totalmente conscientes que somos católicos, y el recomendarles una canción cristiana, estamos totalmente conscientes de que, por ejemplo, en cuestiones litúrgicas y todo eso, no podemos utilizar esta música. Sin embargo, Dios nos habla incluso en canciones que ni siquiera son cristianas, ni católicas, ni tienen ninguna religión. Entonces me gustaría que lo viéramos por esa parte, y a mí me gustaría recomendarles una canción que se llama Ahora Vuelvo, de Jesús Adrián Romero. A mí me gusta, tiene dos versiones. A mí me gusta mucho la versión mariachi, porque a mí me gusta mucho el mariachi, y tal cual, o sea, ahora vuelvo y habla de que estoy volviendo aquí después de tanto cansancio, después de estar en el desierto, después de tantas cosas, vuelvo y puedo sentirme aceptado y tener ese confort que solo Dios te puede ofrecer. Escúchenla, yo creo que les va a ayudar mucho. A mí me ayudó mucho. La música es de las cosas que más me ha ayudado en mi fe. Dios me ha hablado de tantas maneras, y de las que más me tocan es la música. Y les digo, sea cristiana o no cristiana, o la haya escrito quien la haya escrito, Dios se vale de cualquier cosa para llamarnos. Entonces ahí les dejamos esas recomendaciones. Y bueno, eso es todo por el episodio del día de hoy. Esperemos que les haya gustado, que hayan aprendido mucho, que se hayan llevado algo en su corazón, esa semillita que a veces nos nace. También invitarlos a seguirnos en nuestras redes sociales que ya tenemos. En Instagram estamos como Conos y Bastones _. En YouTube nos encontramos como Conos y Bastones Podcast, y en Facebook como Conos y Bastones. Ahí vamos a estar publicando pues los episodios para que estén al pendiente. Igual de repente también algunas citas, algunas imágenes extras, además del podcast, algún contenido extra. También agradecerles el gran recibimiento que tuvo el primer episodio. Sí, ¿cómo olvidarlo? Muchísimas gracias a todos los que han escuchado, los que han reproducido una y otra vez. Si fue una vez, también está bien. De verdad, muchísimas gracias. Nos alienta mucho más a seguir en esto, independientemente, aunque sea una persona. Pues yo creo que si una persona escuchara el podcast, aquí seguiríamos, sí. Pero han sido 150 reproducciones en YouTube y 70 aproximadamente 70 en Spotify. Entonces, la neta, eso es muchísimo para mí. Es como, ¿cómo que 70 personas? ¿Cómo que 150? No, la verdad es que muchas gracias. De verdad que agradecemos mucho el gran recibimiento, sus felicitaciones a los jóvenes de la MJBC, a nuestras familias, a nuestros amigos y la gente que tan no los conoce igual. Muchísimas gracias. Sí, también los que se nos acercan y directamente nos dicen:
yo lo escuché y me ayudó mucho. Una de ellas es Ana Teresa. Te mando muchos saludos porque yo sé que nos vas a escuchar. ¡Saludos, Ana! De verdad nos llena mucho el corazón saber que aunque sea una persona la ayudamos. Y esta vez supimos de muchas que nos escucharon. Sí. Y wow, qué increíble. Esperemos que siga teniendo ese resultado y todo sea para gloria de Dios y para seguir predicando su palabra. Sí, de verdad, muchas gracias. Que les sirva a ustedes y también a nosotros. Y bueno, si se trata de mejorar, qué mejor. Sobre todo para poder llegar a las personas que lo necesitan, tal y como se los dijimos en el primer episodio, que esa es nuestra misión como apostolado. Entonces sigan escuchando, sigan compartiendo. Nos ayudaron, eso fue yo creo que lo que nos ayudó a tener más alcance, que hayan compartido tantas personas. Pedimos que lo sigan haciendo y sigamos construyendo el reino de Dios juntos aquí en la tierra. Muchas gracias, bye. Adiós.